Y muchas veces jóvenes se pueden preguntar qué es lo que pueden hacer para irse preparando, cómo pueden sacar mejor provecho de una conferencia. Y pues deja nomás comienzo con tres áreas en las que yo creo que cada joven se debe de preparar y luego vamos a transicionar a preguntas que jóvenes se hacen acerca de la conferencia. Si pudiera sugerir, antes de cualquier conferencia, antes de cualquier evento importante, debe de existir una preparación de corazón. Es decir, que cuando alguien verdaderamente quiere tener un encuentro con Dios, debe de existir una preparación del corazón. En Esdras 7:10 dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla. Es muy importante la preparación de corazón. En otras palabras, yo sé que a lo mejor muchos jóvenes van a la conferencia, quizás sin propósito, para ver qué se siente, a ver con quién socializan, pero la verdad, el verdadero propósito de una conferencia es para poder escuchar de Dios. Eso puede sonar muy espiritual para el razón, quizás la razón verdadera de por qué alguien va o un joven va a una conferencia, pero la razón por la cual se está haciendo el gasto, la razón que se está trayendo predicadores, es que con el favor de Dios, al escuchar una predicación, el corazón de alguien pueda cambiar. Pero para los que están en serio en las cosas del Señor, debe de haber una preparación específica pidiéndole a Dios que les ayude, que hablan del corazón, que pueda hablar a sus vidas. Ahora, yo sé que muchos que a lo mejor van para socializar, a lo mejor Dios tiene otros planes allá y por medio de una predicación quebranta el corazón y luego avivamiento toma a cabo. Pero es muy importante que cada joven tenga un tiempo para profundizarse y preparar su vida para poder tener un encuentro con Dios. Hay muchos ejemplos en el Viejo Testamento de cómo Dios le pedía a su pueblo que fueran, se alistaran, lavaran sus ropas, porque el día siguiente tendrían encuentro con Dios. Cada vez que vamos a tener un encuentro con Dios debe de ser tomado en serio porque le estamos dando prioridad a Dios. Qué pena que para recibir visita humana a nuestra casa, nosotros tengamos más preocupación de los preparativos que muchas veces cristianos tienen para prepararse para tener un encuentro con Dios. Así que jóvenes, preparen su corazón. También otra área en la que yo les sugiriera que prepararan es de fortalecer su voluntad. No sé qué guerra cada joven esté enfrentando, esto sí sé. En el momento que vayamos a la conferencia, algo va a haber un encuentro, una lucha en la que vas a tener que ejercitar tu voluntad. Dios en esencia no te va a forzar, no va a forzarte a glorificarlo. Eso tú tienes que decidirlo. No va a forzarte a que seas piadoso. Eso es una decisión que tú tienes que hacer. Pero hoy en día tenemos a muchos jóvenes que han sido dominados por sus sentimientos. Muchos son esclavos de ellos mismos. Por eso hoy abunda la depresión y la ansiedad y todo tipo de problemas emocionales en los jóvenes. Y algo que debes de estar preparado de hacer es fortalecer tu voluntad para poder ejecutar la voluntad de Dios. Regresando a Esdras, cuando él prepara su corazón, dice la Biblia, preparó su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla. El poder cumplir la ley de Dios va a determinar la voluntad suya para poder ejecutar esa voluntad. Van a haber miles de razones de que alguien pudiera pensar de por qué no debe de vivir para Dios. Van a haber muchas razones humanas de por qué no es buena idea hacer lo que Dios pone en tu corazón que hagas. Para poder cumplirla vas a tener que ignorar todas las voces del mundo, quizás todas las voces en la familia, todas las voces en tu círculo de amistades y vas a tener que ejercitar tu propia voluntad para poder cumplir con lo que Dios quiere para ti. No podemos ser débiles y seguir a Dios en este aspecto. Vamos a tener que decidir cumplirla. Allá en Filipenses capítulo 4, la Biblia nos dice que Pablo había aprendido a estar contento en cualquiera que era su situación, ya sea en abundancia o en pobreza. Él había aprendido cómo estar contento. La conclusión de eso es de que Pablo dice:
todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y de la misma forma, cualquier cosa que Dios pone en tu corazón, uno puede aprender a fortalecer su voluntad para poder ejecutar la voluntad de Dios. No seas víctima de tú mismo, no seas guiado por todas tus emociones, guíate por principio bíblico, aunque tengas ganas o no. Haz lo correcto, aunque tengas ganas o no. Sigue siendo fiel, aunque te sientes animado o desanimado. Eso es parte del carácter cristiano. Así que preparamos nuestro corazón. Luego debemos también nosotros fortalecer la voluntad para poder obedecer lo que Dios pone en nuestro corazón. Y quizás la tercer área que yo le dijera a todo joven que ya vaya listo es determina darle a Dios o rendirle a Dios cualquier cosa que te pida. Yo no sé, pero ha sido mi experiencia que para que verdaderamente exista un avivamiento, Dios tendrá que pedir algo de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos nuestras propias luchas, tenemos nuestros propios Goliaths con los que estamos luchando. Muchas veces no son ni enemigos, puede ser algo que quieres mucho en tu vida. Me pongo a pensar quizás en Abraham, cómo Dios le pide a su Isaac. Y quizás todos como cristianos podemos tener algo muy amado, muy querido, y tienes que estar listo que a lo mejor Dios pide a tu Isaac para que lo lleves y se lo des a Dios. Pienso quizás en Rahab, quien tuvo que rendir la seguridad de su vida. Ella tuvo que por fe esconder a los espías. Ella estaba poniendo muchas cosas en la palabra de los espías, pero ella rindió eso a Dios. Me pongo a pensar en Gedeón, cómo él tuvo que hacer un lado su razonamiento humano, en la cual nos dice que la fuerza existe en el número del ejército, pero Dios lo tuvo que reducir a rendir eso y confiar en Dios con 300 soldados. Yo no sé qué es lo que Dios pueda pedir de ti, pero si es algo que te lo pide, tienes que estar listo para rendirlo. Nunca vas a ver lo que Dios puede hacer a través de tu vida hasta que no tires la vara que tienes en tu mano en el piso y veas qué es lo que Dios puede hacer contigo. Mientras que esa vara, como la de Moisés, se mantiene en tu mano, será solamente un pedazo de madera. Una vez entregado a las manos de Dios, puede ser una herramienta que Dios puede usar para poder ejecutar la voluntad de Dios en esta tierra. Así que ya sea un novio, ya sea una novia, ya sea planes, ya sea una carrera, ya sea un cambio drástico en tu vida, ya sea tu celular, a lo mejor el celular tuyo te está arruinando. Yo no sé, pero si hay algo que Dios pide de ti, ríndelo. Él sabe por qué te lo está pidiendo y Él sabe por qué vas a tener que rendirlo. Así que si preparas tu corazón y si fortaleces tu voluntad, y si estás determinado darle a Dios cualquier cosa que te pida, seguramente tendrás un encuentro increíble con Dios, algo real. Regresarás a tu casa después de esta conferencia haber visto cambiado. Yo sé que de joven, cada vez que iba a una conferencia, había algo que tenía que entregar a Dios. En uno de los casos, sí fue para mí una novia mundana que tenía, que era lo que tuve que entregar en esa conferencia, y fue algo que cambió toda mi vida. Yo sé que a lo mejor alguien puede pensar, pues es una persona nomás, es una novia. Sí, pero fue a partir de ese rendimiento que Dios hizo grandes cosas en mi vida. En mi caso, ella no era la persona apropiada para mi vida. Para usted puede ser algo distinto, pero lo que yo estoy diciendo es que debes de estar listo. Por mucho tiempo, Dios estuvo trabajando en mi vida acerca de mi música. Yo sabía que mi música no honraba a Dios, era del mundo y hay mucho que se puede decir acerca de la música. Incluso hice 2 episodios anteriores acerca de la música, pero era una lucha para mí. Yo recuerdo que no me animé a tirarla inmediatamente. En ese tiempo, cuando existían dinosaurios en esta tierra, usábamos tapes y CDs y era la forma que escuchábamos música. Y entonces yo recuerdo que agarré todos mis CDs y los puse debajo de mi cama. Yo estaba convencido que ya había terminado con mi adicción de la música,
pero recuerdo la lucha, los momentos de aburrimiento. Uno se da cuenta lo adictivo que es la música, especialmente la música mundana, que te aleja de Dios, que alimenta la carne. Recuerdo muchas veces haber sacado la música, comienzo a escuchar otra vez música inapropiada. Recuerdo pues nadie me decía nada, sin embargo yo sabía que no estaba bien, la volví a poner debajo de mi cama. No sé ni cuántos meses estuve en esta lucha, hasta que por divina providencia, si lo podemos decir así, en un servicio de miércoles, el pastor estaba predicando acerca de la mundanalidad y específicamente mencionó a jóvenes y su música. Y yo sé, no somos carismáticos ni nada de eso, pero recuerdo el pastor dijo, así que joven, si tienes ahí tu música escondida debajo de tu cama, tírala. Entonces, yo en ese momento dije, no, él me está hablando a mí, literalmente, esto fue de Dios hablándome a mí. Qué curioso que casi fui tentado a decirle al pastor, oye, ¿tienes cámaras en mi casa? Porque yo me sentí muy identificado con esto. Ya este era mi tercer intento de agarrar esa música. Yo recuerdo que era tan difícil para mí que yo tenía lágrimas en mis ojos cuando llegué a mi casa, agarré esa bolsa llena de CDs, caminé hacia afuera y como un joven de 17 años, mi Goliat, mi problema más grande en ese tiempo era mi música. Entonces yo voy y esta vez en lugar de tratar de tirarlo, yo comencé a cortar cada uno de estos CDs en mi cama primero con unas tijeras. Recuerdo que mi mamá llegó y me estaba viendo y me decía, ¿qué está pasando? Y yo estaba tratando de destruir uno de mis ídolos en mi vida. Y eso es muy difícil. Tú sabes que estás dejando ir algo muy difícil cuando quebranta tu corazón. Regularmente cuando vas a tomar una decisión para Dios, que es una decisión seria, nunca lo harás con una sonrisa. Regularmente te va a costar algo. Y en ese tiempo yo estaba cortando mi música mientras que lloraba, mientras que Dios, y yo pienso eso, que de cada CD que estaba cortando, entre más cortaba, más sentía el alivio de lo que estaba haciendo, pero sí fue un momento muy difícil que tuve que encontrarme con Dios, tuve que tener la fuerza, la voluntad para hacerlo. No me arrepiento, pero sí fue algo que yo nomás regresando hacia atrás, si no fue una novia, fue la música. Dios siempre va a pedirte algo. La vida cristiana no es una vida barata. Para ser un buen cristiano te va a costar algo. Y no va a ser una vez para siempre. Regularmente somos seres humanos, agarramos fuego, estamos bien con Dios y luego tarde o temprano comienza a disminuir el fuego, comienzan a entrar ídolos a nuestra vida, comienza a tomar control diferentes dioses en nuestro corazón y luego otra vez Dios nos llama a cuentas. Luego tenemos que ir y destruir estos dioses en nuestras vidas. Otra vez volvemos a recibir avivamiento. Y es parte de la vida cristiana, de estar siempre creciendo y seguir siendo, seguir en el camino de la madurez cristiana. Así que jóvenes, preparen su corazón, fortalece tu voluntad y tercero, debes de estar listo o lista para rendirle cualquier cosa que Dios te pida que rindas. Así que con esto dicho, ahora voy a transicionar para contestar preguntas que se han hecho aquí en nuestra iglesia por otros jóvenes acerca de la conferencia. Haré todo lo posible para contestar cada una de una forma correcta. Así que comencemos. ¿Qué piensa, pastor, de los siguientes motivos que dieron algunos estudiantes de aquí a la escuela cristiana en cuanto a qué les, cuál es lo que qué es lo que les emociona al ir a la conferencia? Okay. Muchos dijeron compañerismo, yo soy una de ellas. Okay. Otros dijeron por un predicador específico, Okay. quieren escucharlo. Sí. Que les gusta viajar, crear experiencias. Hubo un comentario también de separarte de tus papás por un momento, como esa libertad. Sí. Alguien también mencionó el avivamiento, el buscar un avivamiento, y alguien más comentó comprar libros, por ejemplo. ¿Qué le parecen estos? Todos esos motivos suenan excelentes. Ahora, yo sé que el motivo principal es para escuchar de Dios, pero todos como cristianos anhelamos un buen tiempo de compañerismo, anhelamos tiempos que podamos regresar y tener fotos de algo que hicimos juntos. Eh, si puedo pensarlo de esta forma, yo creo que
cada grupo de jóvenes que va a la conferencia va como a su batalla personal. Y yo pienso que todos los jóvenes de aquí de la iglesia van a tener que un día ver hacia atrás y simplemente decir, estábamos todos juntos en esto. Y yo no sé qué decisiones obviamente cada persona va a tomar, pero sí es importante el compañerismo, es importante ese tiempo de ir lejos quizás y dejar que Dios obre en tu vida. Así que no hay nada de malo con eso, no hay nada de malo tener un predicador favorito. Todos quizás tenemos dentro de nuestro corazón nuestro predicador favorito que nos fascina escuchar, y eso no es por menospreciar a un pastor personal. Por ejemplo, yo no me ofendería si cualquiera de mis jóvenes van a ir a escuchar su predicador favorito, no soy yo. Eso es bueno, pues para eso llevamos a los jóvenes, para que escuchen predicación y anticipen eso. Así que me preocupara si alguien no estaría emocionado de escuchar predicación o escuchar a un predicador. Ahora sabemos que Dios va a usar a cualquiera, pero para mí no veo nada de problemas con eso, tan solo que Dios haga la obra en la vida de cada uno de los jóvenes. De este pensamiento que he escuchado Ajá. de ¿para qué voy si puedo escuchar las predicaciones en vivo, en línea? La razón que es importante ir es porque la Biblia nos manda a congregarnos. No hay tal cosa de congregarse digitalmente. Nosotros particularmente usamos los medios como este o como Livestream, no para reemplazar la iglesia. Hay muchos cristianos hoy fuera de la voluntad de Dios porque quieren congregarse digitalmente. Se tienen que congregar físicamente. Nosotros hacemos lo que hacemos digitalmente para que sea una herramienta para que quizás alguien está buscando, sea bendecido por la predicación, pero nada de esto debe de ser un sustituto por la congregación física de la iglesia. Es la voluntad de Dios que la iglesia se congregue. Y además, en tu casa vas a estar muy distraído, no vas a estar enfocado. No es igual como estar bajo la predicación de un predicador que está ahí predicando personalmente. Y en cuanto a las actitudes, pastor, alguien comentó que a veces lucha con el pensamiento de ya sé de qué se va a tratar todo. Van a hablar de la pureza, de la salvación, alguien por ahí va, va a tomar decisiones del ministerio, o sea, ya sé qué va a pasar y tiene que luchar con esa actitud. Yo pienso que para alguien que está en esa lucha es porque ya tiene luchas personales. Y es que es curioso, ¿verdad? Pero si ustedes notan, si hay un joven pensando, yo ya sé de qué se va a tratar, se va a tratar de esto y lo otro, es obvio que no conoce tampoco a Dios, porque Dios es muy repetitivo. Cuando uno lee la Biblia, no sé cuántas veces le dijo a Israel que dejara a sus dioses, que se acercara a él, que se arrepintieran. Sería muy loco que un cristiano diga, fíjate, no voy a leer la Biblia, ya sé de qué se trata, ya sé lo que va a decir Dios, ya sé lo que Él pudiera decirme a mí, pero hay muchas cosas y temas que necesitamos que se nos repitan. Muchas veces yo ya sé que debo de confiar en Dios, pero muchas veces es muy saludable que otro me diga, pastor, confía en Dios, o hermano, confía en Dios, si estoy recibiendo consejería de alguien. Aunque yo ya lo sé aquí, Dios de una forma u otra ha diseñado que por medio ya sea del consejo de alguien o por medio de la predicación de alguien, Dios nos reafirme una decisión que nosotros tengamos que tomar. Así que no se trata de qué es lo que ya sabes, se trata qué es lo que Dios te quiere recordar a ti particularmente o a mí. Porque al final de cuentas la predicación de la palabra es para todos nosotros. Así que eso sería mi respuesta a alguien que tuviera esa actitud. Se mencionaron otras cosas como predicadores que tocan los mismos temas, que igual usted ya respondió, o predicadores que parece que solo quieren hacer reír a los jóvenes, o predicadores que no están actualizados, que mencionan cosas que ya no pasan entre la juventud. Sí, y yo pienso que Dios levanta predicadores para todo lo que necesitemos escuchar. Am, aún, por ejemplo, hay predicadores que como quisiera tener la gracia de chiste que ellos tienen. Muchas veces anhelo eso, no soy tan carismático, pero sí admiro a predicadores que pueden usar el tiempo para hacer reír, para luego darles un buen sope ahí bíblico, ¿verdad? Con la palabra de Dios. También hay mucho que decirse sobre un predicador ya en canas, que es antiguo, que se tiene que respetar,
porque ellos han vivido más que nosotros. Así que a lo mejor no estarán al tanto de los tiempos, pero son hombres santos que debemos de siempre adquirir. Si a mí me dijeran, ¿a quién quiero escuchar más? ¿A un predicador moderno o a alguien que ya ha vivido la vida? Pues yo prefiero escuchar al predicador ya que ha vivido la vida, que ha sido fiel por más años. No es decir que vamos a menospreciar uno por el otro, simplemente estoy diciendo que hay algo que se puede apreciar de cada predicación, de cada generación. Yo creo que hay un peligro muy grande donde los predicadores nuevos pueden poner toda su confianza en su habilidad de predicar o su habilidad de usar la tecnología, que es muy fácil olvidar que es la presencia de Dios, la verdad, que va a obrar en el corazón de un individuo. Y todos, yo pienso, todos nosotros los predicadores estamos muy conscientes que aun si sabemos usar un poco la tecnología, eso más bien es como una herramienta, pero necesitamos que Dios obre, si no nada puede suceder que valga la pena. Entonces, yo pienso que lo más importante, regresando a la preparación del corazón, si el corazón está preparado, va a recibir predicación de quien sea que esté predicando la palabra de Dios. Porque lo más importante es si es de la Biblia, si se está predicando un tema bíblico y si se está dando la palabra de Dios. Aparte de cómo se da, qué estilo, en qué estilo se da. La verdad, eso es irrelevante porque Dios nunca promete bendecir el estilo de predicación. Él solamente promete bendecir su palabra y su palabra nunca será predicada en vano. Así que mientras que un predicador use la palabra de Dios, eso es lo más importante. Ya el estilo, eso va y viene de mi perspectiva. Un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios será más eficaz, aunque no sepa hablar muy bien, que un experto en cómo hablar y cómo predicar y que venga vacío, sin nada de poder. Así que todos yo pienso que apreciamos en más específico el poder de Dios en la vida de un predicador. Bien, normalmente en la última noche de conferencia se hace el llamado al ministerio, ¿así se llama? Sí, O el predicador sí, menciona ajá, quién les gustaría entrar al ministerio a tiempo sí. completo. Cuando yo estaba hablando con los muchachos, una persona dijo, no creo que todos entiendan qué es ser llamado al ministerio. Y hubo otra pregunta, ¿cuál es la diferencia entre rendir tu vida o ser llamado al ministerio tiempo completo? Y de ahí estuvimos hablando mucho. Yo pienso que es el deseo de cada predicador levantar una siguiente generación. Y Dios lo hace por medio del llamamiento de Dios bajo la predicación de otro. O sea, en otras palabras, así como bajo la instrucción de Elías se levanta un Eliseo, Moisés con Josué, Pablo con Timoteo y otros predicadores, de la misma forma, cada esperanza de todo predicador es dejar un legado. Y algo curioso, mi legado, por ejemplo, o yo aquí en Hermosillo, en donde estoy predicando, no estoy viviendo mi legado. En realidad, yo soy el legado de otro predicador que fue fiel, que invirtió en mi vida y que ahora yo estoy viviendo, claro, el capítulo mío de mi vida, pero yo soy parte del legado de otro predicador. Alguien que en un tiempo soñó con hacer una diferencia para el Señor y a través de esa vida, a través de esa fidelidad, Dios vio justo que yo formara parte del legado de otro predicador. Ahora es mi trabajo, vivir mi legado ahora que dejaré a otros predicadores. Y entonces, cuando se trata del llamado de Dios, es el deseo de cualquier predicador predicar de tal forma que conmovamos la siguiente generación para que rinda su voluntad. Hoy en día siempre van a estar entre carreras seculares, dinero y qué van a hacer para Dios. Y lo más difícil para todos los jóvenes es rendir la seguridad que quizás ellos creen que un mundo de carrera brinda. Ahora, yo no estoy diciendo que nadie debe de tener una carrera. Yo creo que van a haber muchos que van a tener sus carreras y seguramente Dios va a bendecirlos a ellos monetariamente y ellos van a ser parte de lo que Dios usa para seguir apoyando misioneros.
Mi lucha es que la mayor parte ni considera qué es lo que Dios quiere, o cuando lo consideran, tienen miedo de rendir su voluntad porque es algo muy temeroso rendir la voluntad de uno. Como yo estaba explicando ahorita cuando estaba rompiendo mis CDs, la razón que era algo tan difícil es porque estoy rindiendo algo que yo amo, que yo quiero, que yo deseo. Y ese acto en sí es algo muy difícil. Entonces, cuando se hace un llamado, muchas veces lo que no están comprendiendo es que muchos entregan sus vidas, pero no la dan toda. O sea, dan sus vidas si de una forma u otra esto cuadra conforme a los planes de ellos. Y es por eso que muchos pueden ir al altar, pero no todos llegan al ministerio. Muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Entonces, para que podamos comprender qué es un llamado a Dios, un rendimiento, un llamado es cuando tú sabes que Dios ha señalado tu vida para el uso exclusivo del ministerio de la palabra de Dios, ya sea como predicador, ya sea como evangelista. Dios te ha llamado para que des la totalidad de tu vida para el servicio de Dios. Cuando eso es claro en tu vida, no hay alternativas en tu corazón. Tú sabes que es eso o mueres. Dios te ha señalado, ha pedido tu vida y sientes en tu vida como que no, pues eso es lo que Dios quiere y tienes una convicción de esto. Rendimiento es cuando rindes tu voluntad, a lo mejor no sabes todavía lo que Dios quiere, pero estás dispuesto a hacer cualquier cosa que Dios quiere. Ahora, una de las cosas que vemos en la Biblia es que la única petición de Jesucristo, de todas las cosas de las que él pidió como petición de oración, no fuera que los adúlteros se arrepintieran o que las prostitutas dejaran de ser prostitutas. Él dejó una petición de oración y él dijo, oren que existan más obreros en la viña. Ahora, él estaba diciendo a sus discípulos, cuando nosotros vemos ese versículo en su contexto, no está hablando de nomás cualquiera que sirve dentro de una iglesia, él estaba hablando en realidad de los obreros de tiempo completo que fueran a este mundo para poder predicar el evangelio. Entonces, de todas las peticiones de Dios, la petición fue, oren que entren más al ejército, por decirlo así, del mundo de los llamados. Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? En mi caso, yo no sentí el llamado directo así de Dios al principio. La antesala del llamamiento es el rendimiento. Y yo fui a un altar en un domingo normal. Mi momento de rendimiento no fue en una conferencia de jóvenes. La mía fue en un domingo. Y yo no sabía mucho de la Biblia en ese tiempo. Se predicó sobre Isaías 6. Y yo fui al altar y yo recuerdo específicamente en la mejor forma que yo podía orar. Yo le dije, Dios, si tú estás buscando a alguien más que vaya por ti, le dije, pues aquí estoy en lo que tú quieras, yo estoy dispuesto a hacerlo. Ahora, yo sé que no suena como una oración muy elocuente, pero era lo mejor que yo pudiera orar en ese momento. Y mi petición era más bien, pues, lo que tú quieras. Yo todavía ni sabía ni el contexto de lo que es un llamamiento. Yo no entendía nada de lo que era un pastor. Incluso yo ni la palabra llamamiento existía en mi vocabulario. Lo único que yo sabía es que cuando fui al altar y le dije, Dios, si todavía estás buscando a alguien, porque la pregunta que Jehová le hace a Elías era, perdón, a Isaías era, ¿quién irá por nosotros? Y él dijo, pues, heme aquí, envíame a mí. Entonces yo nomás estaba, pues, si hay algo, pues yo le entro, es lo que básicamente le estaba diciendo a Dios. Ahora, curiosamente, cuando yo hablé con el pastor, yo le pregunté al pastor que no sabía, le dije, pastor, le dije, ahí en Isaías 6, en lo que estabas predicando, le dije, ¿está Dios todavía preguntándose esa pregunta? Y él me dijo, ¿qué? El pastor era salvadoreño. Me dije, ¿por qué? ¿Por qué me dice? ¿Qué me estás diciendo? Le dije, pues, le dije, porque tú predicaste de que él había hecho una pregunta, ¿quién irá por nosotros? Y dije, y yo sé que la respuesta fue del profeta, heme aquí, envíame a mí, pero él sigue haciendo esa pregunta.
Y me dice, ¿por qué? ¿Qué hiciste vos? O algo así me dijo él porque era salvadoreño. Le dije, pues yo fui al altar y yo le dije a Dios que si él quería que yo hiciera algo, que yo estaba dispuesto. Entonces de ahí es cuando, ahora sí, por primera vez en mi vida, yo escuché oh, sabes que Dios te está llamando, oh, rendiste tu vida, lo cual nada de estas cosas yo las entendía en nuestro vocabulario cristiano. Él me agarra y vamos caminando y yo recuerdo, a ver, recuerdo que íbamos caminando fuera del auditorio porque era como un modular o no sé cómo decir, como dicen en los Estados Unidos, una traila así. Íbamos caminando hacia afuera. Y yo recuerdo que él estaba bien feliz, pero yo no entendía por qué. Yo estaba como que todavía un poco perdido. Todavía no estaba asustado porque todavía no comprendía lo que estaba sucediendo. Así que en ese momento dije, pues sí, qué bueno, pues, pero en mi punto de vista era como que, pues, tomé una buena decisión, nomás que no sé cuál decisión. Y él les decía a todo mundo, mientras que yo había rendido mi vida, que yo había rendido mi vida. Ahora, en ese tiempo, no, yo pienso que la mayor parte de los hermanos de nuestra iglesia no hubieran dado un peso por mí porque yo tenía pelo corto todavía, apenas estaba mostrando los rasgos de crecimiento espiritual en mi vida. Creo que todavía en ese tiempo me miraba más como cholo que como cristiano. Todavía no estaba mi vida toda en orden. Así que a lo mejor cuando él estaba diciendo que Dios me había llamado, que yo me había rendido, yo pienso que la mayor parte estaban todos un poco confusos al verme y al escuchar lo que el pastor decía, como que estas dos cosas a lo mejor en sus mentes no concordaban. Pero recuerdo que fuimos a un cuarto, él agarró el himnario y cantamos Vivo por Cristo. Y todavía no comprendía. Entonces me dice, wow, entonces Dios quiere que tú seas a lo mejor un pastor. Y él comenzó a darme un sueño en ese momento y todavía ni comprendía todo lo que me estaba. Yo nomás estaba tratando de procesar, pero sí recuerdo la primera vez que me dijo, pastor, yo estaba como que, ¿qué? O sea, y de repente ahí se abrió un nuevo capítulo en mi vida. Ahora, todo esto lo digo porque yo no sabía tanto y le doy gracias a Dios que no sé tanto porque la razón con la que muchos jóvenes batallan es por el comentario anterior que vimos, que ellos ya saben lo que están esperando, sus corazones están duros. Muchas veces uno va a ser más propenso a tomar más decisiones cuando ya no está con el corazón cerrado, a ver, enséñame, a ver qué me puedes enseñar, sino que muchas veces por la ignorancia de uno tiene su corazón más abierto. Esa misma noche yo fui y le dije al pastor de la iglesia, el pastor Chapo, el pastor americano, que Dios me había llamado y yo todavía no comprendía qué estaba pasando. Pero yo llegué a mi casa aún esa noche y yo le dije a mi mamá, le dije, mamá, pues fíjate que voy a ser pastor voy a ser pastor cuando yo crezca. Y otra vez yo no sabía qué significaba nada de esto. Yo nomás estaba confiando en la dirección del pastor. Pero esto sí, no es que el pastor me llamó, yo sí rendí mi vida en ese día. Lo que pasa es que yo nunca la retomé de regreso. Y muchos jóvenes tienen una batalla porque tarde o temprano, en el momento que entregan sus vidas, al momento que se encuentran, agarraron sus vidas y la tomaron de regreso. Y cuando un joven hace eso, comienza a descomponerse, comienza a tener que reconciliar qué significó entonces el día que la rindieron y qué significa para ellos hoy. Y muchas veces, como esto es muy difícil, muchas veces personas se endurecen. Y no se endurecen porque alguien los maltrata, se endurecen porque sus conciencias les sigue diciendo que hay algo mal, que ellos entregaron sus vidas o fueron llamados, pero ahorita están en el camino incorrecto. Entonces, cuando eso está pasando, van a ver a muchos que aún van a estar viendo este podcast, que se van a identificar, que en un tiempo se rindieron, ahorita no te encuentras ni cerca de esta vida, pero siempre te encuentras a la defensiva de por qué no eres lo que debes de ser. Ahora, eso al final de cuentas va a ser entre tú y Dios y un día tú y yo vamos a morir y todos vamos a rendir cuentas ante Dios. La gran diferencia es que yo fui tan ignorante que simplemente di mi vida sin recalcular el costo. No me puse a edificar una torre sin primero sentarme y ver qué es lo que me iba a costar.
No puse mis manos al arado y luego comenzar a ver hacia atrás. Simplemente seguí el plan de Dios para mi vida. Ya cuando el pastor ya después me dice, porque yo le dije, pastor, pero dices que yo fui llamado, pero en realidad no fui llamado, yo me entregué. Y yo le dije, me dice, pero sí, pero tú dijiste que si Dios todavía estaba buscando. Yo le dije, sí, pues sí. Me dice, pues Dios sigue buscando. Y él es cuando me llevó a Mateo, donde Jesús dijo, orad, ¿verdad?, al Dios de la mies para que levante obreros. Y dice, es que Dios sigue buscando. Y si tú ya le dijiste a Dios que estás dispuesto a entrar, estoy muy seguro que Él no te va a decir que no, porque Él sigue buscando. Y cuando Él me enseñó eso, dije, perfecto. Y de ahí cambió mi vida, es decir, no solo fui rendido, pero también fui llamado. Porque es ahí donde yo comprendí que a lo que yo me rendí era en realidad un llamado universal de Dios, que Él desea que cualquiera que quiera entrar a la mies es más que bienvenido, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Entonces, pero muchos cristianos van a tener una lucha con esto, van a ver a otros compañeros prosperar monetariamente y ellos se van a sentir mal porque cualquiera que es llamado al evangelio, antes que a lo mejor Dios te pueda bendecir monetariamente, Dios te tiene que bendecir con un carácter primero. Y ese carácter muchas veces no se va a desarrollar hasta que uno no compruebe a Dios que Él es número uno y que lo hacemos por Él y no por otra cosa. Si ustedes van allá con Abraham, cuando él entrega a Isaac, antes de degollar a Isaac, Dios lo detiene y Dios le dijo, ahora sé que no me vas a detener nada. Y qué curioso que muchas veces Dios nos va a llevar al punto hasta que no sacrifiquemos lo más amado y va a decir, ahora sí estás listo para las bendiciones que siguen. Así que, ¿verdad? La forma más sencilla del llamamiento de Dios es esto que acabo de explicar. Yo pienso que al final de cuentas todo joven tendrá que escudriñar su corazón y ver qué es lo que está haciendo y por qué lo hace. Pero yo sé que es el deseo y el deseo de todo predicador. Yo sé que es mi deseo que Dios llame a jóvenes o jóvenes de nuestra iglesia se rindan y se rindan enfocados, no importando qué sucede alrededor, porque aquellos que comienzan a ver alrededor regularmente toman sus vidas, agarran sus vidas y las quitan del altar y las toman y se van, ya sea por temor, por pecado o por cualquier cosa. Así que espero que eso haya quizás puesto un poco de claridad en lo que es un llamado. Si está el predicador haciendo el anuncio y si la voluntad de Dios es que todos, bueno, está abierta la invitación a quien quiera servir. Entonces, todos deberían de pasar, nadie debería quedarse sentado en su lugar. En realidad todos deben de estar rendidos y Dios va a dirigir una vez que la vida está rendida a lo que sigue. Pero lo que sí sabemos es que la mies es mucha. Entonces es muy raro que Dios no esté llamando y yo creo que Dios está llamando a más de los que se están rindiendo. ¿Por qué? Porque él mismo dijo, oye, la mies es mucha, los obreros pocos, orad pues al Dios de la mies que mande obreros. Entonces, ya la Biblia nos dice que la mies es mucha y si alguien me pregunta a mí, ¿necesitamos más licenciados en este mundo o más predicadores? Yo pienso que más predicadores. Necesitamos más doctores, aunque es bueno ser doctor, nada, incluso si un día yo necesito una operación, voy a necesitar un buen doctor y ojalá que estén los buenos doctores, pero hay más rindiéndose para ser doctores que para ser pastores. Hay más que se están rindiendo para ser maestros que para ser pastores. Entonces, en relación al porcentaje, muy pocos en las iglesias verdaderamente están llegando al campo y muchos están en sus carreras seculares. Pero eso es parte de la frialdad que existe hoy en el cristianismo. Porque antes, cuando era la cultura, el ser pastor era una de los mejores oficios que alguien pudiera tener. Esos tiempos ya cambiaron. Ahora todo mundo quiere dinero, quiere carreras, quiere prestigios, quiere todo este tipo de cosas. Y mientras que eso sea el ídolo de todo cristiano, es muy difícil que se rindan porque Dios no te promete nada de eso. Él te promete
que un día en el cielo, en la eternidad, tú reinarás con Él y su galardón Él lo trae, pero muchas veces eso quiere decir que vamos a vivir toda una vida aquí sin verdaderamente tener el galardón o los beneficios de la carrera o el llamado en ministerio que estamos desempeñando. Y entonces muchos jóvenes se confunden eso porque quieren una garantía que no se van a morir de hambre, que su familia va a tener todo lo que necesitan. Y esas garantías nadie se las puede dar. Y ellos piensan, si yo me meto en una carrera secular, ahí sí tengo esta garantía, ahí sí tengo más probabilidades que viva bien. Y como para suavizar mi conciencia, yo lo que voy a hacer es negar mi llamado, voy a ir y hacer esto aquí en el mundo secular y voy a usar ese dinero para la gloria de Dios. Y muchas veces puede funcionar, yo he visto que la mayor de las veces no. Y eso estoy hablando a los que saben que fueron llamados, no a los que deciden tener una vida secular desde el inicio. Así que para muchos es una lucha que ellos tienen que resolver. Una vez yo hablé con un joven que él se miraba un poco áspero cuando estábamos hablando del tema del llamamiento. Y y él estaba muy a la defensiva, siempre, no, pues es que, pues mira, nadie dice, y cuando alguien comienza así, cuando alguien comienza, es que no todos deben de ser pastores, y no todos, cuando ya están a la defensiva, yo ya sé que hay una lucha. Así que cuando alguien va a venir a hablar conmigo, yo inmediatamente sé que en un tiempo tal joven o rindió su vida o sintió el llamado, porque él ya viene a la defensiva para defender algo que su conciencia ya le está batallando. Entonces, ya después de que él habló, yo le pregunté, ¿y a ti qué te pasó? Y entonces me dice, ¿pero por qué? Le dije, pues porque es obvio que tú estás en una lucha con eso. Yo no estoy en una lucha. Yo siempre he dicho, pues al final de cuentas, no todos van a ser pastores y va a haber un llamado, eso sí, pero yo creo que hay más llamados de los que verdaderamente están viviendo sus llamados, aunque 100% no todos son llamados. Pero al final de cuentas le dije, ¿qué te pasó a ti? No, ¿cómo que me pasó? Le dije, un día tú rendiste tu vida, ¿verdad? Y él se quedó silencio. Le dije, ¿cuándo fue? Ya me dijo tantos años. ¿Y qué pasó? Y al final de cuentas, él se decepcionó, tuvo un pleito con su pastor, se fue al mundo. Después de que se fue al mundo, embarazó a una muchacha. Luego ya después se casó con otra, terminó otra vez en la iglesia y él ya pues era ya muchacho mayor, o sea, ya llegando a los 30 años, pero la versión de su vida a los 30 después de todo lo que pasó, ya era muy diferente al muchacho de 16 años que originalmente rindió su vida. Entonces yo le dije, mira, le dije, olvídate de lo que un día Dios te llamó a hacer. Tú ahora vas a tener que vivir plan B de tu vida. Pero le dije yo, de luchar con esto, es más fácil, le dije yo, y es más alivio para tu alma hablar de las cosas tal como son. Le dije yo, mira, mejor di a la gente, fíjate que yo fui llamado, no obedecí, me metí en problemas, embaracé a alguien, me casé con otra y ahora aquí estoy. Es más fácil, le dije yo, decir eso que tratar de excusar todo porque es doble trabajo. Ahí estás peleando contra tu propia conciencia, estás peleando, justificando y eso simplemente es muy cansado. Entonces es mejor decir, ahora estoy viviendo versión B de mi vida y voy a hacer el mejor trabajo para honrar a Dios en este estado de mi vida, que tratar de justificar que nunca fui llamado desde el principio. Entonces, pero pienso, pues al final de cuentas, yo pienso, y para regresar a la pregunta, que más son llamados que los que verdaderamente están viviendo su llamado. ¿Y no cree usted que muchos de los que tomaron la decisión de entrar al ministerio lo hicieron por presión? A veces cuando está esta invitación se pone una música de fondo, muchos van pasando y el predicador está una y otra vez diciendo que no ves los que están aquí, que no ves los que ya pasaron. Bueno, me ha tocado ver Sí. eso. ¿No cree que eso puede presionar y decir, ay, soy el único que se va a quedar aquí sentado? Mejor yo digo que yo también. Bueno, y también pudiéramos decir, cuando Elías estuvo parado y le dijo al pueblo, ¿hasta cuándo claudicaréis? Que los estaba llamando a tomar una decisión. Pues, ¿qué tal si hubieran dicho, bueno, pues yo voy a servir a Jehová por presión? Al final de cuentas, todos somos llamados a tomar una decisión bajo presión o sin presión o como sea. Dios nos llama a ser obedientes bajo presión
sin presión o lo que sea. Entonces, nunca es como que obedézcanme, pero no se sientan presionados, o sea, eso sí es opción tuya. Entonces, en un ambiente como la conferencia de jóvenes, nadie debe de ir nomás por manipulación emocional, eso estaría de acuerdo. Pero si sienten la presión de rendir sus vidas, eso es bueno porque eso es bíblico. Pero no es para, no sé, para quedar bien con alguien o nomás para formar un número. Lo curioso es que van a haber gente en una invitación que no sienten absolutamente ningún impulso. Lo cual dice, pues ahí Dios pues o no está obrando o ellos tienen un corazón duro, pero los que sí tienen una inclinación, yo no creo que sea el diablo que le esté diciendo a alguien, ve al frente, rinde tu vida, porque el diablo no quiere que rindas tu vida. Entonces, mientras que yo sí estaría muy en contra de manipulación emocional, yo regularmente si dieron invitaciones, ven o ven y ya. O sea, no voy a andar ahí. Y todos ustedes que están parados, ¿verdad? ¿Qué están haciendo? Carnales y esto y lo otro. Ese tipo de cosas sí no estaría de acuerdo, pero de que sientan la presión de decir, mira, aquí hay una línea, ahora si vengan para acá los que van a servir al Señor, eso sí lo vemos en la Biblia y sientan la presión. Yo pienso que Moisés usó mucha presión cuando dijo, vénganse para acá todos los que van a estar al lado de Dios y todos los de allá, los que van a querer ese becerro de oro. Y la presión fue muy clara, o vienes y vives o te quedas y mueres. Y la gente tenía que tomar una decisión acerca de lo que tenían que hacer. Y Dios quiere que tomemos una decisión. Pero para que una decisión sea real, el joven que está tomando la decisión tiene que estar plenamente seguro que él o ella usó su propia voluntad para rendirla, no que se sintió manipulado para hacerlo. Entonces, ahí es donde, no sé, cada predicador tendrá que usar su diferente método, pero más que nada ser guiado por el Espíritu Santo para saber cómo hacer una invitación sin que sea el predicador llamado y que sea mejor el Espíritu Santo llamando a los que van a servirle. La siguiente pregunta se me hizo muy interesante. Es una situación hipotética. Ujú. Piense usted en un joven que de adolescente en una conferencia por la emoción, bueno, por lo que sea, prometió que iba a hacer algo. Te prometo, Dios, que yo me voy a ir de misionero a Haití o donde sea. Pero después, él analizándose, se da cuenta que fue emocional y ya no quiere. Entonces comentábamos los muchachos, no, pues es que ahora lo tiene que hacer, lo prometió. Y otros dijeron, no, pero es que se dio cuenta que no fue genuino. ¿Qué es lo que usted piensa de esto? Ahí la única persona que sabe es Dios. Obviamente, o sea, uno tendría que ir a Dios y decir, Dios, no sé si estuve mal, pero rendí mi vida. Yo pensé que tú me querías en Japón, pero ahora, porque Dios no cambia, y si algo cambió, ¿qué cambió? ¿Cambió mi corazón? Porque Dios no va a cambiar. ¿Qué es lo que me detiene? Mi seguridad, a lo mejor ya hice mi vida, ya tengo hijos, ya me casé. Ahora me cuesta más fe salir que lo que me costaba de joven. Y hay muchos jóvenes que siempre piensan que entre más tiempo esperan, más fácil va a ser. Y es más difícil, la vida tiende a complicarse más. Uno tiene que estar loco para seguir a Dios por fe. Y entre más gente muchas veces madura, más cuenta el costo. Y entre más cuenta el costo o lo que le va a costar, muchos mejor se retiran. Por eso Jesús dijo que debemos de tener la fe de un niño. El niño no se sienta a calcular, el niño simplemente va y hace y cree. Y toma a un adulto muy sabio para convencerse que seguir a Dios es mala idea. Entonces, si alguien se encuentra en una situación que un día dijo, voy a hacer esto, voy a estar en este lugar y ahora piensa que no, la persona que le puede aliviar eso va a ser el Señor. Tiene que uno ir a Dios y tratar esto con Dios. Este, es difícil identificarme en esa área porque para mí sucedió totalmente lo contrario. Dije, voy a estar en México, estoy en México, comencé la iglesia, comenzamos una escuela, comenzamos un instituto. Pero en mi caso, como les digo, yo he sido tan loco que simplemente he hecho.
a medida que Dios me ha puesto en mi corazón hacer. ¿Ha salido todo perfecto? No. ¿Está todo como yo pensé que iba a estar? No. ¿Ha costado más de lo que pensé que iba a costar? Sí, pero soy un hombre feliz sirviendo al Señor y le doy gracias a Dios que ya sea lo poco que esté haciendo, lo que esté haciendo, que el Señor lo use. Así que, pero cada persona tendrá que ir al Señor y tratar esto con Él. Ahora, hablando del caso de una mujer. Okay. Si una mujer quiere rendir su vida al ministerio tiempo completo, ¿significa que su propósito único va a ser casarse con un pastor, con un misionero o ser maestra? Bueno, sí o no, si quiere servir al Señor tiempo completo, pues sí, tendrá que un día casarse con alguien que también quiere estar en el ministerio tiempo completo. Lo que va a pasar cuando esto pasa y no me van a ver muchas parejitas a lo mejor ya casadas, donde a lo mejor una hermana un día dedicó su vida, se desesperó y se casó con un buen hermano de la iglesia. Ahora, casarse con un buen hermano de la iglesia, no hay nada malo, pues es un cristiano, ama al Señor, quizás son fieles todavía a la iglesia, pero yo he hablado con muchas esposas que ellas mismas dicen, un día yo me rendí, como quisiera haber estado haciendo más el día de hoy. Quizás tienen dinero, quizás tienen seguridad, certeza, tienen una casa, pero en su corazón anhelan y como que celan aquellas damas que todavía están rindiendo sus vidas y están determinadas a servir al Señor, porque comienzan a vivir años después y están pensando, me estoy perdiendo de algo que Dios había puesto en mi corazón hacer. Entonces, pero en fin, el llamado verdadero de Dios es un llamado a predicar y eso es particularmente para hombres, pero eso no quiere decir que una dama no pueda rendirse a Dios también para ser usada por el Señor. Entonces, pero si se casa una hermana que rindió su vida al Señor con un hermano que no, va a tender esta hermana a ser la líder espiritual de su casa. Ella va a ser la que va a tener que tener el temperamento, ella es la que va a tener que mover a su esposo a las cosas de Dios, ella es la que siempre va a estar ahí tratando de empujar, porque ella va a ser más ferviente en estas áreas que muchas veces el esposo. Entonces, bueno, ese es mi pensar en cuanto a eso. Y una dama que diga, voy a estudiar mi carrera secular, pero si un día un pastor se quiere casar conmigo, yo no tengo ningún problema, yo dejo mi trabajo y le sirvo junto con él. Yo pienso que ahí hay un peligro muy grande y va a ser raro que un pastor vaya a poner interés en una hermana que nunca abiertamente o dedicó su vida o rindió su vida al uso de tiempo completo o del ministerio, porque hay mucho riesgo aquí. Mientras que, y voy a decir esto, hay hermanas que tienen un buen deseo de ser buenas cristianas y de seguir a Dios, pero eso no quiere decir que van a aguantar la vida ministerial. Para la vida ministerial, yo creo que sí toma algo mucho más que un deseo pequeño. Hoy tenemos una crisis con jovencitas o jóvenes que se casan y se meten al ministerio, pero quieren tratar el ministerio como si fuera un trabajo de 8 horas. En otras palabras, llegan y pues se quieren ir a sus casas temprano, no quieren servir a Dios con sus vidas, no tienen absolutamente ningún concepto de lo que esto significa. Entonces, de mi punto de vista, es mucho el riesgo que un pastor, si alguien fue y estudió para pastor y de repente ve una hermana que a lo mejor ama al Señor, sirva al Señor en la iglesia, pero no tiene un deseo, por decirlo así, que sea obvio que quiere estar en el ministerio, ese pastor está poniendo mucho a riesgo al casarse y ahora de repente la hermana tiene un corazón más bien como de trabajo y el ministerio no puede verse con trabajo, con ojos de trabajo. Gracias a Dios que cuando yo me casé con mi esposa, los dos estábamos muy rendidos en este aspecto. Trabajábamos como locos los primeros años, horas y horas. Llegábamos a nuestra casa nomás a dormir.
y le doy gracias a Dios que nunca mi esposa, en ese caso, me hizo sentir mal porque yo estaba viviendo mi llamado. Cada vez más, ahorita ya de ser pastor ya de años, no tengo tantos años, pero algo de años, he tenido que sentarme con diferentes matrimonios pastorales en las que la esposa no está igual de rendida como el esposo, y eso trae muchos problemas matrimoniales. Así que de mi punto de vista va a correr ese riesgo donde a lo mejor la esposa piensa que es buena idea que su esposo sea pastor, pero tampoco está meditando bien en cuál es el precio que viene al pagar cuando el esposo es un pastor. Y muchas esposas sí se amargan porque como no están igualmente entregadas, ellas ven el ministerio como un trabajo, no ven como una vida. Y cuando lo ven así, tienen un choque grande porque pues el ministerio no se mide por horas, se mide por una vida rendida a Dios en cómo servimos a Dios. Así que hay un peligro, pero obviamente pues aquí Dios tiene que dirigir a cada cristiano individualmente y poder servir a Dios. Muchos hombres que conozco, sus limitantes más grandes han sido sus esposas y se casaron mal, se casaron con alguien que no estaba totalmente rendido o rendida, y pues al final de cuentas esto comienza a descomponerse después cuando hay un precio que pagar en el ministerio. Siguiente, nosotros después de cada conferencia nos contamos las decisiones que se han tomado y se platicó entre los muchachos que tal vez esto pueda ser malo en el sentido de que hay mucho emocionalismo y luego si dices algo que vas a hacer y solamente fue por emoción no lo haces, vas a quedar tachado como un inconstante o alguien que no tiene palabra. Yo sé que usted invita a que sí se haga para que rindas cuentas. Pero no sé si... Es que es particularmente esa persona que se siente así, es que quiere ser de estos cristianos que nadie le recuerde de sus decisiones que toman. Es muy importante. Yo le dijera a cualquier joven, ya sea de mi iglesia o de cualquier iglesia, si tienes miedo decir lo que Dios puso en tu corazón y la decisión que tomaste para Dios, si tienes miedo decirlo en un lugar donde la gente te va a aplaudir por la decisión, yo te prometo que no lo vas a vivir en un mundo hostil que te va a odiar por las decisiones que tomaste. Y muchas veces la medida de muchos jóvenes hoy en día es otra vez, tienen tanto miedo de decir la gente porque no tienen la intención de vivir la decisión que ellos tomaron. Qué curioso, en mi generación, yo todas las decisiones que tomaba se las decía a mis amigos y se los decía a propósito para que me ayudaran a cumplir con lo que Dios había puesto en mi vida. Pero hoy en día, donde nadie quiere rendir cuentas a nadie, tienen miedo simplemente a hablar de sus decisiones. Y otra vez, yo no estoy hablando de que gente fabrique decisiones que nunca tomaron. Cuando nosotros como jóvenes tomamos decisión o damos testimonio de las decisiones, es de las decisiones que cada quien toma. Si no tomaste decisiones, pues no te la inventes. Es mejor quedarse uno en silencio. Ahora, si eres el único que a lo mejor no tomó decisiones, entonces pregúntate por qué Dios le habló a todo mundo y no a ti. ¿Por qué Dios le está hablando a todos menos a ti? Pero definitivamente hay algo mal con un cristiano que dice que toma decisiones para Dios y tiene pena o vergüenza de decírselas a alguien más. Para mí eso es cobardía y la mayor parte de los jóvenes cobardes que no quieren decirle a alguien más la decisión que tomó es porque no tiene planes ejecutarla. Cristianos en secretos que quieren vivir para Dios regularmente viven su propia versión de las decisiones. Así que si hay una decisión importante, dísela a alguien para que te ayude a estar rectamente en los caminos de Dios. ¿Verdad? Es mi pensar. Ahora, pastor, ¿está bien o está mal? ¿Usted qué opina Ajá. de ir a una conferencia de jóvenes con la esperanza de encontrarte con tu media naranja? Yo pienso que está bien. Bueno, o sea, es buen lugar donde encontrar a alguien. Ahora,
Ojalá que no sea el único objetivo porque puedes terminar bien desanimado si no la encuentras. Pero sería buen lugar donde a lo mejor pescar, por decirlo así. Entonces, en donde ir y ver qué es lo que está ahí disponible. Yo sugiriera a cualquier joven que está, y se están riendo aquí atrás, cualquier joven que esté buscando, si ves a alguien que te interesa, estás de la edad, pues pregúntale a tu pastor, que pastor, ¿qué te parece aquella? Conocí una joven y que el pastor averigüe de esta joven si no se conocen y tratar de ver porque pues es importante conocer a alguien bien en la fe y pues qué bueno ir a un lugar donde tengamos esto en común y poder conocer a alguien correctamente. Pero ahora eso sí voy a decir, sería importante poder ir y conocer el testimonio de tal persona, del pastor que sí conoce a este joven o esta joven, para tener una idea si es buen hermano o buena hermana, porque muchas veces en una conferencia pueden aparentar una cosa y no serlo. Entonces, eso sería mi sugerencia. Ahora, no debe ser el primordial principio porque vamos, pero no hay nada de malo orar y decir, Señor, que cuando vaya al altar ahí esté, vea a la persona. No son mentiras. Entonces, pescar es eso. Es, si ves a alguien atractivo, pregúntale al pastor de esa Sí, persona. sí, y yo le dijera, o sea, bueno, yo sé que en muchas iglesias esto se maneja distinto. Pero yo invitar a cualquiera de mi iglesia que esté en la edad correcta, que me dijera, pastor, fíjate que ayúdame, yo con mucho gusto me pongo a buscar por alguien. Yo no tengo ningún problema con esto, no quisiera que alguien luchara con soltería sin haber tratado de ayudar. Muchos jóvenes que no se casan después de los 27 años comienzan a tambalear y a tener otras luchas. No estoy diciendo que todos los jóvenes, pero para muchos jóvenes entrando a los 30, si no se casan, comienzan a tener diferentes tipos de luchas. Entonces, no quiere decir que todos se van a la perdición, pero ya comienzan a ver otros tipos de cambios de forma de pensar, que ya no saben cómo identificarse, ya no son jóvenes, no son adultos casados, quedan flotando en un purgatorio entre jóvenes y adultos, pero como no están casados, no están arraigados y ahí es donde muchos se pierden, ¿verdad? Entonces, hay que tratar de evitar eso lo más posible cuando se pueda ayudar. La pregunta es así, cuando hay una pareja que se gusta Ajá. y uno se rinde al ministerio y después inmediatamente el otro también se rinde al ministerio, pues da sospecha que lo hizo por la otra persona, Sí. ¿no? ¿Cómo se maneja esto? Pues esto es bien difícil porque ahí sí, yo sí estaría cuestionando si verdaderamente los dos se rindieron al mismo tiempo. Muchas veces uno tiene miedo que ahora se convierte en Isaac y la otra persona Abraham. Y ahora tiene que rendir a Isaac para poder servir a Dios. Y muchas veces por temor, ¿verdad? Si, no sé, un varón va y rinde su vida como predicador, ahí viene también la novia porque tiene miedo de que él ahora corte con ella. Supongamos que uno se rinde y el otro no. Yo sí dijera, sabes, que tomen una pausa a la relación, evalúen qué está pasando y determinen si es buena idea continuar o no. ¿Por qué? Porque nadie debe de cambiar por otra persona. Esa es una regla fundamental para un futuro matrimonio feliz. No quieres que tu novia se rinda por miedo en lugar de rendirse por Dios. Tardo o temprano te va a arruinar el ministerio si eres varón, porque vas a tener una esposa que en realidad nunca fue rendida, nomás no quiso perder el novio y ahora se está manifestando cuando ya es muy tarde, cuando ya tienes un anillo en tu mano. Y no quieres que esto pase o viceversa. Entonces, lo que yo dijera, si los dos se están entregando, siempre me gusta preguntar qué va a pasar. Y yo ya he hablado con jóvenes que están en una relación así. Y yo sé que hay algo mal cuando inmediatamente tienen que estar a la defensiva para comprobarte que sí son llamados. Regularmente alguien que sabe no tiene que estar a la defensiva, no tiene, déjate, y fíjate que nomás, que yo sí soy llamado y déjate digo, porque ellos ya saben que en su conciencia algo no está bien y por eso ya vienen listos para convencerte porque sí son llamados. Entonces, eso es algo muy delicado porque
uno se rinde por Dios, no por un novio o una novia. No vale la pena. Es Dios quien tiene que hacer la obra en uno, porque Él sí vale la pena. Dios sí vale la pena. Para que Él exprima de nuestras vidas todo lo que Él quiera hacer con nosotros. Eso sí vale la pena. Pero no puedo yo cambiar por otra persona. Eso sí no sería bueno, porque tarde o temprano se manifiesta también eso y pues lastima mucho el ministerio cuando es así. Me quedan unas cuantas preguntas más y estas son enfocadas en líderes que llevan a sus jóvenes. Okay. Por ejemplo, ¿puede dar usted luz respecto a políticas de vestimenta? ¿Qué debería de considerarse en cuanto a esto? Políticas de vestimenta para nuestros jóvenes. Sí, para un pastor, un líder de jóvenes que quiera llevar a sus jóvenes, decir como, no olvides esto. Yo, en mi caso y en nuestra iglesia, pues, pues cada pastor, bueno, no, cada pastor allá se va a vestir como piense que se debe vestir o cada joven tendrá que decidir. Nosotros sí, como iglesia, yo le pido a mis jóvenes que por respeto a la predicación, estamos en una conferencia, no es campamento. Cuando están uno en un campamento, pues yo entiendo, ahí sí vamos a andar de mezclilla y siempre en ropa deportiva, porque estamos en un campamento, es por obvio que estamos quizás en el desierto, no sé, en una montaña. El tipo de ambiente es diferente, regularmente esa predicación es a aire libre, a un lado de una fogata, pero una conferencia como seguimos estando en una iglesia, yo sí le pido a nuestros jóvenes que antes de las predicaciones se cambien y estén listos para recibir la palabra de Dios. No de una forma fariseica, nunca, no, yo estoy seguro que no porque se pongan una corbata ya están bien con Dios, pero sí mostramos importancia a Dios, que le estamos diciendo, Señor, mira, así como vemos que para ti era importante lavarnos la cara, lavar nuestra ropa para tener un encuentro contigo, pues nosotros estamos mostrando que va a ser muy importante esas siguientes horas de predicación. Estamos listos para que nos hables. Y muchas veces esa preparación es parte de la preparación del corazón, de que ya estamos listos y nomás estamos jugando básquetbol y nomás entramos. ¿Podrá Dios hablar? Sí, sí, Dios sí puede hablar. No estamos diciendo que no, pero queremos mostrar nosotros una importancia para recibir la palabra de Dios. Y ese es el único motivo. No, no hay nada que es más santo que el otro, nada de eso. No es nuestro motivo. Pero cada líder, pues también, como yo quiero ser un buen ejemplo a mis líderes, a mis jóvenes, perdón, pues yo trato de vestirme bien para ser un buen ejemplo a ellos. Pero entiendo que cada grupo pues tiene diferentes enfoques y yo sé que a lo mejor para muchos el enfoque primordial de la conferencia son los deportes y van y juegan y no hay nada de mal con eso. Yo simplemente pues yo les dijera pues báñense, cámbiense y entran al servicio para que estén preparados, ¿verdad? Para recibir la palabra del Señor. Pero son mis opiniones nomás. ¿Debería, pastor, un líder o alguien que va a llevar a sus jóvenes buscar la comodidad de ellos? Por ejemplo, nosotros Sí. disfrutamos de cierta comodidad, trabajamos para ello y es toda una experiencia y hace que anticipemos más el viaje. Ajá. Pero surgió un comentario de que hubo dos jóvenes que fueron una vez a una conferencia y estaban tan incómodos por las condiciones, por el lugar donde durmieron, que no se podían bañar, que no lo disfrutaron. O sea, ellos ya querían que se acabara todo e irse a su casa, tener una cama decente. Pues, Entonces, ¿se ajá. debería de buscar esa comodidad o está bien ese pensamiento de tú vete listo, es una experiencia también el no tener un lugar, una cama donde dormir y ni modo? Y yo pienso que sí, las dos verdades son o sea, es como una espada de doble filo porque sí es cierto, muchas veces el poder ir a un lugar rústico y donde no hay agua como un campamento, eso brinda el cambio total de lo que es la vida normal y eso trae cierta emoción. No hay nada de malo de buscar comodidad como en el aspecto que nosotros buscamos. Am, pero sí se tiene que planear diferente. Muchas veces pastores me han preguntado, ¿y cómo le hacemos, verdad, para ir a un hotel? Pues nosotros ponemos a los jóvenes a trabajar y a ahorrar y trabajar y ahorrar. Eso no tiene nada que ver con nada. O sea, estamos hablando, nuestros jóvenes han hecho dinero
vendiendo dulces en la calle y han podido pagar lo que tienen que pagar para que se puedan quedar en el hotel. Entonces nosotros simplemente comenzamos a trabajar con esto con más tiempo. Este, no lo dejamos a último momento. Yo sé que en muchas iglesias, pues ya un mes antes de la conferencia, apenas se está hablando acerca de la conferencia. Nosotros comenzamos a hablar de esta conferencia de Mexicali, ya terminando diciembre, ya estamos nosotros hablando de los preparativos para la conferencia de Mexicali. Entonces ellos en realidad van a tener como 4 meses para trabajar, 5 meses si comienzan desde diciembre a trabajar y ahorrar. Y como en el caso, por ejemplo, de mi hijo Benjamín, él salió a lavar carros en las calles, literalmente con una cubeta en su mano, tocando puertas para ver si podía lavar los carros, vendiendo dulces, vendiendo bolis. Y él pudo levantar su propio, él pudo pagar todo su viaje completo haciendo eso. Así que cualquiera que tiene 2 brazos, 2 piernas y voluntad para trabajar puede hacerlo. Entonces, en el caso de para muchos, yo sé que eso es imposible si lo comienzan a tratar con pocas semanas de anticipación. Entonces, yo sí, en mi caso, y les voy a decir algo que a lo mejor hacemos nosotros como iglesia, algo un poco distinto. Mientras que nosotros vamos a la conferencia, porque es de tremenda bendición a nuestros jóvenes, nosotros también lo hemos visto esto como un retiro para los jóvenes de nuestra iglesia y es por eso que nos quedamos en un hotel y ahí en el mismo hotel, en el lobby, tenemos un tiempo juntos, íntimo, nomás nosotros. Y originalmente cuando nosotros comenzamos a ir a la conferencia, era un año, nosotros tomábamos como un retiro, íbamos a un lugar, nomás nuestra iglesia, y otro año íbamos a la conferencia. Y tarde o temprano, pues comenzamos a ir a la conferencia cada año, pero tomábamos un tiempo aparte para que sea un tiempo íntimo con nuestros jóvenes. Y mi deseo es pasar tiempo con los jóvenes, es pasar ese tiempo íntimo con ellos, ver qué decisiones han tomado, saber cómo orar por ellos, saber qué está cruzando en sus corazones, que tengan la confianza de hablar conmigo de cualquier cosa que esté pasando. Y gracias a Dios, a esta conferencia, muchas decisiones se han tomado de jóvenes que habían crecido quizás en nuestra iglesia, que vieron que no eran salvos, tuvieron que tomar una decisión, rebautizarse, decisiones importantes, y por eso estamos muy agradecidos de exponer a nuestros jóvenes a la predicación, porque solamente Dios sabe qué es lo que tiene preparado para cada joven allá. Pero también nos gusta pasar un tiempo juntos como si fuera un retiro también. Entonces, beneficiamos del hecho que están escuchando predicación, pero también tenemos un tiempo aparte nosotros íntimo en el que podemos dar testimonios, comenzamos a orar unos por otros, comenzamos simplemente a tener compañerismo entre nosotros. Así que esa es la forma que nosotros lo manejamos. ¿Habría algún motivo por el que un líder de jóvenes tuviera que decidir que algún muchacho no vaya a la conferencia? Wow, esta sí está complicada porque cada pastor de jóvenes o cada pastor va a tomar un poco diferente aquí las decisiones. Voy a dar mi punto de vista y por favor tómelo como mi punto de vista. Yo sé que esto es visto muy diferente en diferentes iglesias y voy a tratar de decir esto de la mejor forma posible. En cuanto a nosotros como Iglesia Bautista Hermosillo, nosotros aquí nunca hemos usado nuestro grupo de jóvenes como el brazo extendido para alcanzar a nueva gente. Yo lo que comencé a ver en muchos grupos de jóvenes al predicar es que muchas veces hay un grupo de jóvenes donde 10 quieren hacer el bien y hay como unos 20 que están en el mundo o que ni van a la iglesia. Nosotros como política de nuestra iglesia, para que un joven venga a las actividades de la iglesia de jóvenes, tienen que venir a la iglesia. En otras palabras, no podemos tener a alguien que nomás aparece para las actividades de jóvenes sin previamente ser fiel a la iglesia.
Entonces, el grupo de jóvenes para nosotros existe para servir a la iglesia, no como el medio para que la iglesia crezca. Entonces, es un lugar seguro para que los jóvenes de nuestra iglesia puedan convivir y crecer dentro del grupo de jóvenes, pero no es como el vehículo donde cada mes tenemos una actividad y son más incrédulos que cristianos, o vienen un montón de jóvenes mundanos que no vienen ni a la iglesia, pero sí vienen a las actividades. Nada de eso nosotros aceptamos. Tienen que venir a la iglesia para venir al grupo de jóvenes. Entonces, cuando nosotros vamos a la conferencia de jóvenes, pues van jóvenes que ya van a la iglesia. Y especialmente como es como retiro para nosotros, no agarramos a cualquier joven marihuano que todavía ande fumando marihuana y lo vamos a llevar a un retiro, porque potencialmente él puede arruinar el ambiente para todos los demás que sí quieren hacer el bien. Y en mi caso, yo no quiero arriesgar eso. Yo quiero que mis jóvenes sean avivados. Para mí, en el pensar, no estoy como orando, ojalá que nuestros jóvenes sean salvos, porque pues en fin, vamos puros jóvenes cristianos para allá, aunque han sido salvos unos, como acabo de mencionar. Pero el enfoque para mí es más que los jóvenes ya creyentes sean avivados, no tanto que los jóvenes sean salvos, aunque estoy seguro que muchos van a ser salvos, pero nosotros como tomamos un viaje de 8 horas y en este retiro le estamos pidiendo a jóvenes que se vistan correctamente, que tengan una actitud correcta, que no hagan algo indebido, que no anden. Entonces, no quiero que alguien 8 horas lejos de Hermosillo, allá comiencen a fumar marihuana o a hacer cualquier otra cosa. ¿Y ahora qué vamos a hacer? 8 horas de distancia de Hermosillo. Tener que enviarlos de regreso va a arruinar el ambiente. Entonces, mejor nosotros llevamos a puros jóvenes que ya son de la iglesia y que están de acuerdo con lo que se les está pidiendo. Eso también ha facilitado que los jóvenes tomen decisiones y estén todos en la misma hoja. Ahora, si viviéramos ahí en Mexicali, a lo mejor fuera menos riesgoso, a lo mejor sí llevamos hasta jóvenes que fueron salvos el día antes y que Dios nos ayude a ver cómo reaccionan y responden, pero no quiero tomar ese riesgo tomando un viaje de 8 horas y allá que decidan hacer algo tremendo y ahora tenemos que tratar con él o mandarlo de regreso en camión, pues ¿para qué? ¿Verdad? Mejor evitamos la pena en cuanto a eso. Pero sí tengo una pregunta. Y es un poco qué hacer el después de una conferencia, pues. Porque una cosa es tomar la decisión, pues en el auge, en plena predicación, en la invitación. Y otra cosa es ya regresando a tu vida normal, pues regresar a tu casa, regresar a tu iglesia. ¿Cómo podemos mantenernos firmes en cuanto a las cosas que tomamos, las decisiones que hicimos? Es una muy buena pregunta porque una cosa es tomar la decisión mientras que todos estamos en lágrimas y todos hemos como cuerpo hecho decisiones. ¿Qué hacer después? Es muy clave. Uno, aquí les va. Públicamente digan lo que han decidido. Dos, haz una limpia de tu vida, de cualquier cosa, inmediatamente, no la pienses. Cuando uno va al campo de guerra, ya Dios te va a pedir un montón de cosas. Al regresar, no titubees, tira lo que tienes que tirar a la basura, pide ayuda de alguien que vaya contigo. Cuando yo tiré mi computadora, fue un hermano de la iglesia que vino conmigo a mi casa. Yo entré a mi cuarto, desconecté mi computadora, entre yo y él la sacamos y nunca la vi otra vez porque yo tenía luchas con las que tenía que limpiar mi vida. Entonces, ten a alguien que entre a la batalla contigo, especialmente si crees que vas a ser muy débil. Entonces, ten a un hermano, una hermana ahí que esté contigo para ayudarte. Entonces, dile a alguien públicamente, llegando a tu casa, inmediatamente, comienza inmediatamente ya a tomar los pasos. Y tercero, cuida de que nadie apague el fuego. Y cuando digo cuida, es de que muchas veces los primeros que a lo mejor pueden apagar tu fuego pueden ser los propios padres que se asustan. No se imaginan cuántas veces los padres ven, no sé, el fuego en sus hijos y piensan que se están haciendo fanáticos y muchas veces ellos no comprenden
lo que es ser verdaderamente entregado a Dios. Lo que hoy en día o lo que la Biblia llame nomás una vida promedio cristiana para la gente común, eso es radical. Vivir para Dios, una vida normal cristiana bíblica. Sin embargo, cuando alguien viene muchas veces y viene determinado, no te sorprendas si tus padres se asustan al principio y, oye, no, no es así, no, no seas tan drástico. Aún sigue cultivando esto en tu vida, sigue echándole leña al fuego que está en tu vida para que no se te apague esto. Y tercero, yo les animar aquí una vez regresando, es de que cuiden también sus amistades. Mucho tiene que ver con sus amistades. Si ya son carnales, a la ida para allá, de seguro te van a estar esperando esas conversaciones de que, a ver, verdaderamente tomaste esa decisión, a ver, verdaderamente, y regularmente los grupitos carnales hablan todos iguales. Entonces vas a tener que muchas veces tomar una decisión de alejarte de ciertos amigos para que el fuego siga ardiendo. Solamente tú puedes decidir eso porque pues tú sabes qué te va a estar esperando en casa, cómo vas a tener que manejar esto. Pero aún muchas veces estos potenciales que pueden detenerte son la forma que Dios filtra tu decisión para ver si estás en serio. En otras palabras, si llegas a tu casa y el comentario de uno de tus amigos fue lo suficiente como para dejar tu decisión a un lado, entonces pues no fue una decisión bien tomada o fue una decisión en la cual tú estás muy débil para ejecutarla. Entonces todos estos filtros tendrás que decidir por ti mismo para continuar al llegar a casa. Cultívalo, sirve, no te desprendas, sigue fiel en la iglesia, tienes que seguir o si no se te va a apagar el fuego y vas a estar tambaleando en un mundo de confusión. ¿Por qué? Porque el corazón de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Así que yo les sugeriera que no batallen con eso, sino van a estar inconstante en todo lo que hacen. Me gustaría que nos diera también consejos prácticos, más que nada gente que pues es nueva en el cristianismo, gente muy introvertida, o que en sus iglesias No no sé, se es bien toma, ambiguo, sí, porque no como, sé, ajá. es que, Pero que vayan a la conferencia y por que no ejemplo, se en cosas sientan. en cuanto al uso del celular, cuanto al trato con el sexo opuesto, lo de la vestimenta pues ya la respondió, no sé si, Ok, no, pues entonces pues no. es para eso, ¿no? Ajá, para gente nueva que va a Que va una a la conferencia por conferencia. primera vez, gente muy introvertida, reglas en cuanto al sexo opuesto, Ok. uso de celulares. Entonces la pregunta es, ¿qué consejos le pudiera dar a un nuevo cristiano o alguien que es introvertido por naturaleza yendo a una conferencia de jóvenes? Mi consejo sería, para los nuevos cristianos, mantén tu corazón abierto. Vas a entrar a un mundo donde te vas a sentir que a lo mejor todo lo que estás haciendo está mal y es muy probable que sí, porque así me sentía yo cuando fui a mi primer conferencia de jóvenes. Sin embargo, el hecho de que Dios te señala que estás mal es porque te ama. Y entre más nos ama Dios, más está dispuesto a ayudarnos a identificar todas las áreas de nuestras vidas que tienen que ser cambiadas. No lo identifiques eso como una desesperación en la que no puedes vivir para Dios. A lo contrario, es que Dios está obrando en tu vida y Él está purificando tu vida. Él te está llevando a reconocer ciertas cosas para poder bendecir tu vida. Para todos los que son introvertidos, esto puede ser algo muy asustante para ustedes. Van a ir a una conferencia, ¿con quién hablo? ¿Quién va a hablar conmigo? Y yo les sugeriera que sonrían mucho, aunque a lo mejor no van a hablar, pero sonrían porque una sonrisa comunica, eres bienvenido a hablar conmigo, nomás que yo no sé hablar contigo, y así puedes entablar diferentes conversaciones con nuevas amistades que a lo mejor se hagan allá. Traten de no aislarse. Para todos los jovencitos que anden quedando con alguien, ese es un tiempo donde se van a ignorar porque no quieren ser nomás ustedes dos en todos lados. Sirve a otros, traten de ser de bendición a otros. No es el tiempo nomás para ignorar a todo mundo. Es muy bonito disfrutar ese tiempo y tener recuerdos juntos. No estoy diciendo que nunca se hablen, pero tampoco ignoren a todo mundo por pasar tiempo juntos. En cuanto a sus celulares, creo que sería buena idea ponerlos a un lado. Este,
quizás el celular para muchos de ustedes es tu lucha y pues no es buena idea tenerla ahí, aunque yo sé que muchos quieren tomarse fotos con esto, pero si no es para eso, pongan sus WhatsApp a un lado, pongan todo su mundo digital a un lado, concéntrense a lo que fueron a escuchar y van a recibir bendición de Dios en cuanto a esto. Gracias por sintonizarse a este episodio de Luz para Hoy. Espero que este tiempo que hemos pasado juntos haya sido de bendición para ti, tu caminar con Dios. Es nuestra meta, como siempre les digo, de poder traer un poco de luz a preguntas, a luchas, cosas que se están enfrentando en nuestra cultura, y verdaderamente es nuestro deseo que cada episodio sea algo que le mejore en su vida cristiana. Nos veremos en el siguiente episodio de Luz para Hoy. El Señor les bendiga.